Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Generalmente cuando nos acercamos hacia la historia antigua, sobre todo de aquellos pueblos y civilizaciones de las cuales no tenemos muchas noticias o pistas acerca de los significados de lo que manifestaban tanto en su arquitectura como en su iconografía, la arqueología y la historiografía oficial ha interpretado siempre desde un punto de vista de lo simbólico, sobre todo cuando no hay certezas respecto a lo que tienen de frente, a lo que se están enfrentando con cierta iconografía, con ciertas pictografías, pictogramas. Entonces se recurre a lo simbólico, a lo simbólico, a lo ritual. Así que, como ya vieron, el tema de hoy va direccionado hacia unos elementos arqueológicos muy interesantes, pero también muy enigmáticos. Por mi parte, voy a tratar de encontrar un uso práctico, porque bajo mi punto de vista, y esto puede que lo compartan algunas personas, nuestros antepasados, esas personas a quienes llamamos los antiguos, cuando construían, cuando realizaban ciertos monumentos también difíciles de realizar por el tiempo en el cual se encontraban, por los recursos y por los mismos conocimientos que se tenían que tener para poder realizar dichas construcciones y dichos monumentos. Pienso que lo hacían por alguna razón práctica. Seguramente estaban destinados a algo útil, pero ahora nos vamos a aproximar con la información que les traigo para poder encontrar quizás ese elemento que al menos los historiadores, arqueólogos y antropólogos oficiales no encuentran como lo son una utilidad práctica. ¿Por qué? Porque aparentemente no la tienen. ¿Y de qué elementos arquitectónicos o arqueológicos estamos hablando en este momento? Les estoy hablando acerca de lo que hoy nosotros llamamos obelisco. Obelisco es un término griego y lo encontramos como obeliscos, el cual tiene un diminutivo de obelos y significa aguja o punzón, algo que termina en punta, puede ser. Entonces, ¿existen palabras egipcias antiguas para lo que hoy nosotros llamamos obelisco? Sí, existe. La palabra es tejen o tejen y es un término que aparece efectivamente en los jeroglíficos y sobre todo en los obeliscos mismos, porque si nosotros nos acercamos a estos obeliscos, vamos a ver que están grabados con jeroglíficos y cartuchos. En el obelisco de Hatshepsut, por ejemplo, en Karnak son dos obeliscos y en uno de ellos podemos leer: he hecho esto con amor para mi padre Amón. He erigido para él dos grandes tellén de granito rojo. Entonces tellén es el obelisco. Y continúa diciendo: su cima toca el cielo, su brillo llena las dos tierras. Entonces está la inscripción de Urkunden IV entre el 360 y 361 antes de la era común, que está grabada en la base de este objeto. Como les digo, hoy lo llamamos obelisco. Allí el jeroglífico de Tejen se compone del determinativo de piedra y del signo del rayo o del brillo. Entonces yo diría que este jeroglífico ya nos está dando pistas o nos está diciendo efectivamente de qué se trataba, qué era lo que ellos realizaban allí, porque en el mismo jeroglífico, este jeroglífico está compuesto por piedra y por rayo o brillo, porque el rayo puede significar brillo o luminosidad, luminoso. Por lo tanto, si se escribía y se nombraba, no era solo una imagen, sino que ese jeroglífico se refería a algo específico, que es este obelisco. No se le atribuye un dios propio ni aparece como un jeroglífico individual, autónomo, que pueda simbolizar algo sagrado. Esto es bueno tenerlo en cuenta.
o como si fuera lo que siempre han dicho los historiadores o los arqueólogos, que simbolizaba la unión del cielo y la tierra. Así que podemos entender por qué para la arqueología este objeto está simbolizando la unión del cielo con la tierra, porque ponen la piedra y ponen el rayo que viene del cielo, pero ojo porque de todas maneras esto se trata de interpretaciones. Así que dejémoslo abierto por ahora y sigamos analizando este objeto. Aparece siempre como sustantivo común dentro de frases concretas. Por ejemplo, erigir un tejen. Así que están erigiendo un objeto llamado tejen. O por ejemplo, su brillo alcanza el cielo. También está este tipo de descripción. Es decir, lo nombraban como objeto real y concreto. Era parte del vocabulario arquitectónico, tal como lo sería una puerta, una muralla o una estela. Y la frase que dice, su brillo llena las dos tierras, aparece con frecuencia en las inscripciones reales, especialmente en los obeliscos, templos y textos de coronación. Estas dos tierras, o Taowi, eran un concepto fundamental para los egipcios. Era un territorio geográfico, político y natural. ¿Y cuáles eran estas dos tierras? Tameju, con capital en Memphis, era la tierra del norte. Era el delta del Nilo, del Bajo Egipto. Era una tierra fértil, húmeda, deltaica y era el símbolo del papiro. La otra tierra era Taseti o Tashema. Esta era la tierra del sur, con capital en Tebas. Era el Valle del Nilo o Alto Egipto, una tierra árida, montañosa, y su símbolo era el loto. Durante épocas arcaicas, o sea, antes del 3000 antes de la era común, existieron dos reinos distintos, el del norte, lo llamaban corona roja, y el del sur, la corona blanca. La unificación de estos reinos se atribuye al legendario rey Narmer o Menes, de quien les hablé aquí ya en un video muy interesante, quien fuera el fundador de la primera dinastía. Entonces, antes de Narmer o Menes, hubo al menos uno o dos gobernantes conocidos como los rey escorpión. De eso les hablé en ese video. Y varios egiptólogos consideran que el verdadero proceso de unificación comenzó con estos reyes que son legendarios, porque aún siguen pensando que fueron legendarios. En los textos antiguos no hay todavía cartuchos, porque aún no existía esa convención, pero el escorpión era una especie de símbolo personal para estos reyes misteriosos. Era el nombre ser de este monarca, que eran estos dos monarcas llamados Escorpión. ¿Quién sabe por qué lo llamaban así? Recordemos que dentro de los señores Neteru o dioses egipcios había una que era la de los escorpiones, una diosa, por decirlo de una manera, escorpión. Y yo les hablé acerca de estos dioses, que es probable que tuvieran una habilidad particular, alguna característica o quién sabe si algo en su físico, en su forma física, podría llamar hacia esa asociación, hacia los escorpiones. ¿Quién lo sabe? Entonces estaba Escorpión uno, que era el más antiguo. Así que las dos tierras, Otawi, eran reales y concretas, no estamos hablando de mitología. Sin embargo, hay otras tierras en la cultura egipcia que los estudiosos sí han clasificado como mitológicas. Por ejemplo, está la Duat. La Duat la encontramos en textos funerarios como el libro de los muertos, textos de los sarcófagos, y era ese mundo subterráneo, así lo han interpretado, como un mundo subterráneo o dimensión intermedia por donde viaja el sol durante la noche. Y a mí esto me parece muy interesante. No es una tierra física este Duat, sino un plano invisible. ¿Por qué me parece interesante esta lectura
como dicen ellos, mitológica, porque si nosotros lo vemos con los ojos desde la física y la astronomía, la Duat toma un significado muy distinto, ya que el recorrido del Sol durante la noche, eso que interpretan como un viaje por el inframundo, podría entenderse como el hemisferio celeste invisible, como un lugar real, un lugar físico real. Cuando el Sol pasa bajo el horizonte, entra en la Duat. Y para los egipcios, el sol no desaparecía, sino que viajaba bajo la tierra. Los egipcios no eran tontos, ellos tenían información acerca del cosmos y esto lo podemos leer entre líneas cuando encontramos estos textos de las tumbas o de estos llamados libros de los muertos. Ahí vemos muchas claves que nos indican que estas personas sabían muchísimo sobre astronomía. Así que este sol, según los textos egipcios, atravesaba montañas y cuevas, o sea, lugares, probablemente lugares del cosmos, efectivamente, hasta renacer, ¿dónde? En el este. En términos científicos, ellos estaban haciendo era una descripción del movimiento aparente del Sol y de la rotación terrestre, expresada desde la perspectiva de quien observa desde la superficie. Y ojo, porque cuando en astronomía se dice movimiento aparente del Sol, como les dije, es porque nos podemos referir solo a cómo se ve desde la Tierra, que rota sobre su eje. La Tierra rota sobre su eje, pero en realidad ambos se están moviendo. Es que en el universo, en el espacio, todo se está moviendo. En realidad el Sol se está desplazando a unos 220 kilómetros por segundo alrededor del centro de la Vía Láctea. Efectivamente viaja en una órbita que tarda unos 225-250 millones de años en completarse, es decir, un año galáctico. En Egipto, el sol se relacionaba con Ra. Recordemos que siempre dicen que Ra era el dios sol. Ellos entonces hablan de los viajes de Ra, lo cual se conecta con los viajes del sol. Entonces, para mí, todos estos son códigos, nos están diciendo, nos están narrando una historia real de cómo el sol viaja por la Vía Láctea y por el universo que se mueve. Simplemente tenían ese conocimiento, de alguna manera había llegado a ellos. Navegando en su barca, así lo representan, a Ra, por las aguas celestes, de hecho siempre se habla de unas aguas celestes, durante el día y por la Duat, es decir, el espacio oculto, durante la noche. En este caso y otros similares, el inframundo de los textos antiguos podría corresponder efectivamente en un lenguaje moderno a las zonas cósmicas o regiones del espacio interestelar por las que el Sol viaja, los planetas viajan y las galaxias durante sus desplazamientos galácticos. Y luego tenemos la otra tierra supuestamente mitológica llamada la Tanéter, la cual es la tierra divina, así lo han interpretado los arqueólogos, mencionada en textos templarios y funerarios. Se piensa que era el lugar de origen de los dioses. Qué interesante, esta tierra divina, otra zona del espacio, seguramente de esos mundos, lugares desconocidos, de esos olam u olamim. Entonces, se piensa que era el lugar de origen de los dioses o de los antepasados luminosos, porque casi todo lo que está allá afuera es luminoso. Y entonces es probable que o los vehículos que usaban o ellos mismos eran luminosos o algo que ellos usaban o tenían. Algunos la identifican, esta tierra, tierra divina, con regiones orientales o con el cielo. Entonces miren qué nociones
tan interesantes para tenerlas allí en cuenta y no cerrarlas como cosas imaginarias o mitológicas o simbólicas. Y el Ta Seket Yaru son los campos de juncos. Es un espacio de renacimiento paralelo al Valle del Nilo, pero idealizado. Estaremos hablando de un Gan Eden, quizás. En los textos de los sarcófagos y el libro de lo que hay en la Duat, el sol Ra atraviesa regiones distintas cada noche, unas luminosas y otras más oscuras o llenas de serpientes de fuego, y al final renace por el horizonte oriental. Y estas serpientes de fuego, pues hay unas fotografías que circularon en internet. Yo no quiero decir que sean auténticas en el sentido de que sí, efectivamente, hayan fotografiado ese tipo de elemento, porque no se los puedo asegurar, no lo sé. Pero las estuve viendo un tiempo donde se avistaban lo que llamaban serpientes de fuego y me vino en mente a mí, a los seraf, que efectivamente está relacionado con esto. El caso es que allá afuera seguramente hay mucha vida, hay muchos habitantes. No digo que todos sean inteligentes, pero tenemos habitantes de roca, tenemos habitantes hechos de gases, de hielo, pero seguramente hay vida, hay mucha vida allá afuera y yo sí pienso que hay vida inteligente también, pero no sabemos qué formas tengan, qué formas de vida sean o qué tipo de biologías puedan ser, así como tecnologías que tampoco sabemos de qué naturaleza son. Pero es interesante que en los libros antiguos egipcios hablaban de serpientes de fuego. ¿M? Sí, entonces pues están estas fotografías, no sé, pero interesante de todas maneras. Veamos qué dicen los expertos sobre los obeliscos. Los más expertos como Richard Wilkinson o Toby Wilkinson, Eric Hurnung o Rolf Gundlach, ellos coinciden en que el obelisco era una materialización del rayo solar petrificado. El obelisco representaría el primer rayo de sol que penetra la materia y la organiza, como el principio creador de Ra emergiendo del Nun. Entonces tenemos aquí entre estos expertos a Eric Hurnung, quien es uno de los mayores especialistas en pensamiento religioso egipcio. Aquí ya pues nos están diciendo que hay un pensamiento religioso egipcio, pero yo pienso que muchas ideas y mucha información que nos dan los egipcios, cuando no la percibimos como posible por el tiempo en el cual han sido escritas, las percibimos como religiosas, ritualistas, simbólicas. Y ese es el problema que yo veo. Al menos yo lo veo y otros estudiosos y otras personas, otros investigadores lo han visto también. Entonces, aquí en este video voy a tratar de separar un poco esa visión de lo religioso, lo simbólico, a ver si encontramos algo más concreto en el sentido de lo práctico y de conocimiento real que estas personas pudieron haber tenido en ese tiempo. Ya ustedes saben que yo estoy muy abierta a la idea de civilizaciones avanzadas en el pasado que nos visitaban, y también ha habido civilizaciones de otras humanidades aquí en la Tierra que existieron, porque esta Tierra tiene muchísimo tiempo más del que pensaban antes. Cada vez se dan cuenta que hay que ir más hacia atrás en el tiempo. Así que pues no somos ni los primeros y seguramente no seremos los últimos. De manera que la conclusión de Eric Hornung sobre el obelisco, que representa el primer rayo de sol que penetra la materia y la ordena, proviene de su interpretación del simbolismo solar en los templos y monumentos de Hielópolis, según las fuentes textuales antiguas, especialmente los textos de las pirámides y los himnos a Ra. Así que yo no estoy descontextualizando lo que dice el doctor Eric Hornung, porque lo que él dice viene de estudios
Él no se lo inventó así de la noche a la mañana, pero les repito, bajo esa visión oficial. Pero yo debo decirles que en estas representaciones egipcias del Tejen no hay ninguna imagen ni texto contemporáneo que diga explícitamente contemporáneo de aquella época, que nos pueda decir algo tan filosófico o simbólico, algo así como el primer rayo de sol que penetra la materia. Esto es entonces una lectura del doctor estudioso. Es su lectura. De modo que podemos seguir adelante buscando quizás otras alternativas. No quiere decir que creamos que tenemos la verdad y que lo que dice el doctor es mentira, no, pero lo vamos a tener allí como una posibilidad. Pero esa frase y toda la carga simbólica derivan de interpretaciones modernas elaboradas por egiptólogos como el que les estaba mencionando o Henry Frankfurt, a partir de comparaciones entre textos religiosos, arquitectura y teología solar, porque todo es visto bajo los ojos teológicos. Así que todo lo que llaman mitología solar o teología solar, para ellos está ahí siempre en ese ámbito de lo teológico, lo religioso. Y yo no lo veo así. El Teyen es, en los escritos egipcios se representa como un monolito vertical con un piramidón dorado al final, sin añadidos simbólicos visibles como rayos o dioses o algo así. En los templos suele aparecer en el acto de ser erigido. Lo representan cuando lo están erigiendo, a diferencia de las pirámides que nunca representaron cuando las erigieron, pero los obeliscos sí. Es decir, que ellos mismos los erigían. O, por ejemplo, dentro del recinto solar, acompañado de inscripciones que dicen: he erigido un tellén de granito rojo para Amón, Ra, cuyo resplandor alcanza el cielo. Esto ya lo había leído. Y en los textos de las pirámides, más o menos del 2400 antes de la era común, y textos de los sarcófagos, la palabra tellen no aparece en pasajes cosmogónicos. Esto es importante porque si no lo están incluyendo en su cosmogonía, lo que llaman cosmogonía, donde ellos encuentran creencias, no estaban allí, ni siquiera en estas llamadas teogonías o cosmogonías, perdón. Allí se habla de la colina Benben o de la luz primordial de Ra, pero no del Teyen. El Teyen como monumento aparece mucho más tarde, en el Imperio Nuevo, cuando la arquitectura solar de Hielópolis se convierte en modelo de templos como Karnak o Luxor. Entonces yo pienso que estos doctores, estos estudiosos han conectado esa luz primordial de Ra, creen que se concretizó o se concretó en el obelisco. ¿Ven? Ellos hacen esa conexión. Vamos a ver si es así. Eric Hornung nuevamente y Henry Frankfurt, Rolf Krauss y otros intentaron reconstruir la cosmovisión solar de Hielópolis. Al notar que la colina Benven, del punto donde Ra se alzó del Nun, era llamada piedra brillante, dedujeron que el Teyen posterior era su versión monumental. Ahí está lo que yo les estaba diciendo. De ahí surge la idea de que el obelisco representa el rayo primordial de la creación. No es de todas maneras, no es que esté así manifestado en algún texto egipcio. Eso es bueno saberlo. Ahora sí, entonces, entremos en el terreno técnico verificable, porque les voy a decir una cosa. Si yo fuera una arqueóloga y llego a ese lugar, está seguramente, por lo que yo he estudiado y la formación académica que tengo que relacionar todos los elementos, correlacionarlos con otros anteriores, con los más recientes. En el caso del obelisco, tengo que buscar en textos algo que me pueda dar pistas.
Pero ¿por qué no estudiar más bien el objeto en sí y de ahí mirar también qué otras posibilidades tiene? Solo que entiendo que para un arqueólogo no es posible si encuentran elementos que puedan referirse a que esos son objetos tecnológicos, pues lo van a desechar, porque en ellos esa idea no se concibe, no puede concebirse porque no cuadra con el tiempo. Pero aunque el objeto en sí les grite que podría servir para algo tecnológico en términos de hoy, pues ellos lo van a ignorar y van a dejarlo todo allí como algo decorativo, algo no funcional. Los materiales, la ubicación estratégica, las dimensiones y las posibles funciones físicas de los obeliscos egipcios son importantes a mi manera de ver. Están, por ejemplo, las canteras de Asuán al sur de Egipto, con coordenadas aproximadas de 24 grados, etcétera. Usaron el granito rojo de Asuán en ese sitio, con una composición de cuarzo, más o menos de 30-40%. También feldespasto, mica negra, la volvemos a ver aquí, interesante, combinando estos elementos tan interesantes y coherentes, tal como lo vimos en los basamentos de Teotihuacán. Así que esto no es casualidad, amigos, estoy segura que no. El cuarzo es piezoeléctrico y recuerden, genera potencial eléctrico bajo presión o vibración. Esto lo vimos también en las pirámides. Hemos visto este elemento que bajo una cierta presión podrían iluminar estos elementos. El fedelpasto, por ejemplo, refleja la luz, muy útil en lugares bastante oscuros como las pirámides, pero aquí estamos hablando de los obeliscos. Interesante. Está esa mica que da brillo superficial también. Es muy interesante esto encontrarlo aquí. Por tanto, el obelisco no solo es visualmente brillante, sino que es un bloque masivo de cristal mineral, conductor y resonante. Importante, ¿no? Y todo esto ¿dónde? En Egipto, donde, como les digo, está la Gran Pirámide de Giza, donde hay unas características que se van a añadir a esto. Tenía también este obelisco al final, en la punta, un piramidón, era la cima, y estaba cubierto con electro, una aleación natural de oro y plata. Casualidad, no creo. Decoración o con oro puro martillado también lo realizaban. Altamente reflectante y conductor eléctrico. Recordemos que también se piensa que el piramidón o la punta de la pirámide de Giza era una punta en oro. Puede ser que haya esta aleación. Si la hacían en los obeliscos, es muy probable que sobre la pirámide haya habido esta punta que no está y que haya sido hecha en esta aleación o de oro puro. El por qué es lo interesante, si lo podemos hipotizar. Su función más inmediata era reflejar, digamos que su primera función era la de reflejar los primeros rayos del sol durante el día. Era una visión bastante impactante para ellos, pero también actúa como terminal metálica sobre un cuerpo de cuarzo cristalino. Además, en la base y cimentación estaba conformado por piedra caliza o arenisca, que son materiales aislantes eléctricos y térmicos con coeficiente dieléctrico bajo. Entonces, el diseño de base empotrada evita el deslizamiento lateral y distribuye el peso. Esto es interesante porque miren qué conocimientos tenían estas personas. El obelisco inacabado de Asuán es una obra impresionante que no alcanzaron a terminar, nunca fue erigido, pero yo me pregunto cómo lo iban a erigir. Un objeto de 1160 aproximadamente y 1200 toneladas. Díganme ustedes
¿Cómo hacían? Con cuerditas. Es importante ese peso de 41,75 metros de longitud total. Está estimado más o menos en eso. Y ese peso que les dije, entre 1.160 y 1.200 toneladas. Impresionante. Si se hubiera completado, este obelisco habría sido el mayor obelisco jamás tallado. Yo pienso que en la historia. Se cree que fue encargado por la reina Hatshepsut de la dinastía decimoctava en el 1470 antes de la era común, más o menos. Ella fue la que hizo en Karnak también esos otros dos obeliscos. Entonces, interesante. ¿Y por qué se sabe que tenían esas puntas? Porque al menos en uno de estos obeliscos vieron que tenían estas puntas. Entonces, este obelisco inacabado nunca llegó a tener la cima en oro y plata, como las de Hatshepsut o Ramsés II, que estas sí las tenían. Ellas tenían sus piramidones recubiertos y por eso sabemos que los tenían. En los textos y relieves, además, se menciona que su cima estaba cubierta con oro puro o electro, la cual era una aleación natural de oro y plata, llamada en egipcio Debet. Este revestimiento reflejaba intensamente la luz solar, produciendo un resplandor visible a gran distancia. Siempre la luz era importante, el brillo, la luminosidad. Así que muy probablemente el obelisco de Asuán habría tenido la misma estructura prevista. Un cuerpo de granito con una punta metálica dorada, si se hubiera podido completar. Según los datos técnicos del granito de Asuán, la composición era de entre 30 al 40% de cuarzo. Nuevamente vemos este cuarzo, también el feldespato potásico, nuevamente la mica y la hornblenda. Entonces, ¿eran simplemente objetos de adoración? Yo pienso que no. Yo pienso que esto tenía, si eran objetos sagrados, como entendemos lo sagrado, algo sacro que es destinado a algo especial. Y cuando veo las características, donde está el oro, ¿quiénes están detrás? Están los luminosos, los Dingir, los Teoi, los Elohim, los Anunnaki, todos esos llamados dioses, hoy les damos ese nombre, que lo eran, pero no en sentido teológico, porque eran individuos poderosos, individuos con unas características particularísimas para que los humanos realizaran tantos monumentos para llamarles la atención y quizás algunos mandados a hacer por estos mismos luminosos que les daban indicaciones, les enseñaron la astronomía, les enseñaron la ingeniería, les enseñaron cómo realizar aleaciones mucho antes de que hubiera, porque los egipcios tenían un conocimiento de química importantísimo también, conocían ya los metales, conocían la metalurgia, conocían la metalurgia, pues ellos martillaban los metales que llegaban del espacio, pero sabían la importancia de ese metal que venía del cielo o que encontraban también en la tierra, de modo que eran personas, pues eran los antiguos, obviamente, tuvieron contacto con estos conocimientos indudablemente, porque de Egipto nos llegan escuelas de esos conocimientos que después fueron a convertirse en religiones y pensamientos de otro tipo y fueron instrumentalizados por las personas. Así que este obelisco enorme que no llegó a ser erigido nunca tenía un color rojo rosado debido al feldespato potásico. Era por esto una dureza de 6 a 7 Mohs y propiedades físicas como de excelente reflectividad, tenía capacidades de pulido espejo, porque hubieran podido haberlo dejado pulido como un espejo, como solían hacer en algunos casos,
ciertas construcciones que son, y en Egipto, por ejemplo, en el Serapeum, vemos ese pulido de espejo impresionante con ángulos perfectos que pues uno dice que usaban, y con ligera conductividad térmica y alta densidad. Entonces, estas características hacen del granito un material que refleja luz y vibra fácilmente ante el sonido. Y aquí volvemos al sonido. El sonido está ahí presente, el sonido es muy importante. El sonido, las frecuencias. Y esto, hay ciertos sectores del conocimiento que no son intuitivos, que tuvieron que ser transmitidos. Y es allí en esos detalles tan escondidos donde yo encuentro a estos luminosos, porque nosotros hemos adquirido una capacidad muy grande de análisis y de poder entender y aprender sobre todo, porque nuestro cerebro fue diseñado para el aprendizaje. Y precisamente nuestros primeros maestros fueron aquellos luminosos que dejaron mucho conocimiento realmente. Y una de las civilizaciones que ellos crearon fue la egipcia. Y el sonido era tan importante que se ha llegado a entender que el sonido, tú puedes hasta construir con el sonido. Puedes mover grandes piedras manejando todas esas frecuencias. Por eso es que nosotros hoy día, como desconocemos cómo usar esas frecuencias, todavía usamos las grúas, las cuerdas, el metal y los brazos robóticos, porque nosotros estamos muy atrasados en tecnología. En la verdadera tecnología, estaremos en la prehistoria de la tecnología. Y ellos lo saben, quienes están allá afuera y vienen de vez en cuando, vienen a ver cómo van nuestros progresos y lo saben muy bien. Y ese material que refleja la luz y que vibra fácilmente ante el sonido, refuerza su función solar y también acústica. Usaba la energía solar, la luz solar y la energía acústica. Los materiales de los obeliscos, como el oro, el granito, la caliza, los convierten en excelentes captadores y reflejadores de energía solar e incluso en descargadores electrostáticos naturales también. Y ahora quiero que demos una mirada, ya que estamos hablando de materiales que nos pueden conducir hacia una posibilidad que han contemplado estudiosos, pero que han sido rechazadas, obviamente, esas posibilidades de que ya los egipcios conocieran la luz artificial. Pues, ¿por qué no digo eléctrica? Porque pues todavía no sabemos qué tipo de energía podrían usar, pero la electricidad está también en la naturaleza, así que pues, ¿por qué no? De hecho, eso era lo que estaba buscando aprovechar el mismo Tesla y ya veremos eso. Aquí, por ejemplo, la comparación de algo muy interesante como lo es el relieve de Dendera y el tubo de Crookes, quise hacerla porque de verdad que encontré muchos paralelos que pues saltan a la luz, ¿no? A los ojos, porque es inevitable pues verlos. Crookes, ¿quién fue? Fue el precursor de los rayos catódicos y del tubo de rayos X. Y este paralelo ha sido uno de los más citados por investigadores llamados alternativos, que yo prefiero decir independientes, precisamente porque a nivel visual ambos comparten una morfología curiosamente similar. Yo pienso que es legítimo observar que ambas imágenes codifican la idea de la energía luminosa en un tubo. O sea, es difícil de negar. Demos ahora una mirada en detalle y vamos a comparar ambas imágenes. Vamos a ver el elemento en común de estas imágenes. Por ejemplo, la forma general del objeto principal es muy parecida. Tiene forma de ampolla alargada, curva, estrecha en un extremo. En Dendera, por ejemplo, se ha atribuido a una flor de loto
de la cual emerge una serpiente luminosa. Esta serpiente luminosa en realidad se trata de la serpiente primordial que nace de una flor de loto, la cual es un mito egipcio conocido. Y el soporte es también un símbolo recurrente en el arte egipcio, relacionado con Osiris y que representa su columna vertebral, ese soporte que vemos aquí. Por lo tanto, la escena debería representar la construcción de dos santuarios primordiales. Esto es la visión oficial. El significado de los jeroglíficos inscritos se refiere a este mismo ámbito, pero podría tratarse de la representación del flujo de rayos catódicos, por ejemplo. No se puede negar la semejanza visual. Luego hay una base o soporte que es un pilar de jet. En el tubo de Crookes, en cambio, encontramos algo similar, el cual es un soporte metálico o base de conexión. Como pueden notar, son similares en estructura. Luego vemos el cable o conexión. Es la línea que va hacia una caja o pedestal. Lo vemos en el tubo de Crookes también. Ahí sí es un cable. Son los conectores eléctricos, el ánodo o cátodo. Ambos son muy similares. Ahora podemos ver la emisión de luz que en el relieve de Dendera se ve representado como una energía o resplandor. En el tubo de Crookes la podemos ver en una luz verdosa reflejada en el vidrio por fluorescencia. Pero vean qué curioso, en ambos vemos ese efecto de luz, suficientes para producir diferencias de potencial pequeñas, por ejemplo, 1 voltio, más o menos, en experimentos simples. Partamos de una premisa. Los egipcios, quizás sin hablar de electricidad como tal, entendían las relaciones entre luz, sonido, vibración y piedra. Entonces, amigos, aparte de esta curiosidad, entre comillas, que acabamos de ver, pues podemos ver que por los grandes monumentos como las pirámides, los obeliscos, que son estructuras donde la resonancia cobra un papel importante, que parecen diseñados para interactuar con una energía natural, como es el caso de la energía solar, sísmica, acústica, el agua, por ejemplo, y la sal, en el caso de las pirámides, han encontrado estos elementos en la base que existen bajo la meseta de Giza. De hecho, bajo buena parte del Valle del Nilo existe este elemento. Tienen un papel esencial entonces estos elementos si analizamos el entorno desde la física y la geología. Algo muy natural. En ese entorno de Giza, por ejemplo, bajo la meseta, podemos encontrar estratos alternos de caliza, margas salinas y capas con presencia de agua subterránea. Y esto podría responder al por qué allí, asentarse allí. Estas capas conducen la electricidad mejor que la roca seca, debido al contenido de sales disueltas como iones de sodio, calcio y magnesio. Además, los estudios geofísicos detectan flujos de agua subterránea que circulan lentamente en dirección este-oeste y hacia el Nilo. Es decir, el subsuelo es una gran red natural de agua ionizada, una mezcla de roca, cuarzo, sales y humedad. Combinados, estos materiales, amigos, forman un sistema geológico conductor aislante, muy parecido a un condensador natural o una batería geológica. Y esto nos puede dar pistas, porque siempre se han preguntado todos, ¿para qué servían las pirámides? De hecho, las pirámides y los obeliscos, por ejemplo, eran estructuras resonantes, son estructuras resonantes, geoelectromagnéticas y están emplazadas estratégicamente sobre zonas con agua salina subterránea que servía como medio conductor. Y esto de las aguas también lo vemos en otros lugares. Siempre hemos asumido que las civilizaciones se se ubicaban, se emplazaban cercanas a los ríos, a los mares, pues
a los ríos para tener el agua dulce, para formar la civilización, porque el agua es real esto. Claro que sí, el agua provee, porque también allí hay vida, porque es un recurso importante, pero también encontramos un conocimiento especial en esos circuitos de agua y una utilización probablemente no reconocida, no digo desconocida, pero sí no reconocida, al menos públicamente, porque siempre se cree pues que o eran piscinas bautismales, o eran cultivos, o eran simplemente espejos de agua para ver reflejado el cielo, pero en Teotihuacán vemos que allí habían unos circuitos interesantes de canales y estaba la mica y había unos minerales interesantísimos en algunos de los llamados, mal llamados templos, en estos basamentos, en lugares subterráneos. Allí encontraron también este mineral muy particular y la mica además. Y en muchos lugares, tanto como en Teotihuacán, está también el mercurio. Está siempre ahí el mercurio. Y de eso tendremos que hablar en un video, dedicarle al mercurio en las construcciones antiguas, como una inscrita, una querida inscrita me sugirió. Seguramente voy a desarrollar ese video muy pronto porque ya estamos mirando todo esto. De todas maneras, todavía no encontramos aquí una potencialidad muy fuerte en cuanto a energía eléctrica. Estamos viendo unos elementos interesantes que podrían ayudar a iluminar de alguna manera o quizás ayudar a mantener un equilibrio electromagnético en esas zonas. Puede ser porque vemos que se integra mucho con lo natural. Entonces, no sabemos hasta qué grado podría ser utilizable una electricidad con estos bajos voltajes que se pueden percibir aquí. Pero lo interesante de esto es que todo esto requiere de conocimientos. Algunos son empíricos, pero hay otros muy profundos y más especializados, que en realidad pues se requeriría conocimientos, por ejemplo, en geología, en el manejo de estos materiales y ser expertos también en la utilidad de la roca como el granito, la caliza, la diorita, que trabajan bajo ciertas circunstancias, como les decía, que pueden hasta iluminar algunos espacios. También tendrían que tener un conocimiento sobre los comportamientos de estas rocas, cuál es la más dura, cuál resuena mejor, cuál refleja más luz y identificar lugares con agua subterránea y que tenga sales, o sea, lectura de manantiales, humedad, magnetismo. Tenían que dominar la extracción y el tallado y el pulido de estos bloques sin llegar a fracturarlos. Y esto exige una experiencia muy grande en tensiones, calor y sonido de la piedra. También debían tener conocimientos de astronomía y geometría, conocer las alineaciones solares y estelares para algunas cosas que se han ido descubriendo que ellos sabían. Tenían que ser capaces de orientar las estructuras con precisión de minutos de arco, por ejemplo, para realizar ciertos marcadores cosmológicos, y debían entender los ciclos solares y lunares para situar templos y obeliscos en puntos de máxima radiación o resonancia. Tenían que manejar proporciones y escalas armónicas, como por ejemplo las relaciones de la proporción 3, 4, 5, raíz de 2, phi. O sea, la sección áurea. Aparecen en varias pirámides y templos estas proporciones áureas. Sobre acústica y vibración también debían tener conocimientos. Percibir que la piedra vibra y que ciertos sonidos producen efectos distintos en cada material. Debían saber generar y controlar tonos como cánticos, sonidos que producen efectos distintos en cada material. Y tanto los egipcios como otros antiguos, otras civilizaciones debían saber cómo generar y controlar tonos como
en los cánticos, tambores, tubos sonoros, que puedan excitar la resonancia de cámaras o pilares, o si no, pues para qué lo realizaban. También debían vincular esa respuesta sonora con lo sagrado. Por ejemplo, en la observación se puede llegar a dar cuenta una persona de que ciertos objetos en punta o muy altos pueden atraer los rayos. Eso puede ser algo empírico, pero de allí a utilizar metales como el oro, cobre y plata de forma que son materiales que no se oxidan y que reflejan la luz solar de modo intenso, pues para eso se requiere un poco más de conocimiento. Debían saber de topografía, de planificación territorial para saber dónde ubicar estos obeliscos. En fin, los obeliscos podrían haber sido los primeros intentos empíricos de armonizar una energía terrestre con la atmosférica. Entonces sí está esa posibilidad de que los obeliscos pudieron haber sido como los primeros intentos empíricos para armonizar la energía terrestre y atmosférica usando materiales naturales y resonantes como el granito, cuarzo, oro y el agua salina. En ese sentido, sí podríamos estar hablando de una conexión del cielo con la tierra, no en un sentido simbólico simplemente, pero sí en un sentido práctico. De hecho, Tesla, 4000 años después, hizo lo mismo con el cobre, el hierro y electricidad controlada, porque Tesla quería domesticar esa electricidad allá afuera. Ambos sistemas serían, tanto de los egipcios con los obeliscos como Tesla con su torre, en distintos niveles, serían una especie de transductores tierra-cielo. Entonces vean qué interesante cómo se van a unir una civilización antiquísima con Tesla. Y ahora vamos a ver una conexión interesante como lo es el pilar de Jed, el cual está documentado que simbolizaba la columna vertebral de Osiris. Y esta asociación aparece ya en los textos de las pirámides de la dinastía quinta, más o menos del 2400 antes de la era común. En el ritual llamado erigir el Yed, los sacerdotes alzaban físicamente un pilar de madera o piedra, representando la reconstrucción del cuerpo del dios tras su desmembramiento. Sin embargo, es interesante notar que este objeto tiene una gran semejanza y pues ya lo han visto personas y no deja de ser interesante porque se asemeja mucho al diseño de ciertos componentes eléctricos o resonadores modernos, como por ejemplo la bobina o transformador del núcleo sólido, que también fue transformada por un núcleo vertical con espiras o discos horizontales. El DED parece un núcleo de ferrita con espiras apiladas que canaliza energía verticalmente. Bien podría funcionar como un condensador de placas y su parecido está en la alternancia de capas conductoras y aislantes. Si los travesaños fueran conductores y la piedra aislante, funcionaría exactamente como un acumulador de carga. Esto puede parecer algo ridículo, pero viendo tantas, digamos, entre comillas, coincidencias, como lo vimos en el mural de Dendera con la bombilla, como lo hemos visto también con otros elementos del pasado, no solamente de los egipcios, que hoy día es como si encontraran un eco, casi que como una continuidad en elementos que nosotros hemos creado hoy, pero que por su morfología es probable que ese principio se haya mantenido porque funciona, porque es funcional. Y viendo el interés de los egipcios en la electricidad, porque si yo voy a ver los materiales que usaban para realizar los obeliscos, para realizar las pirámides, toda la cobertura de la pirámide de Giza nos habla respecto a ese conocimiento. Yo les hice un video al respecto y ahí lo vemos clarísimo, clarísimo. Pues cabe hacerse preguntas y es válido
tratar de encontrar conexiones. En fin y al cabo, son conocimientos que se pudieron haber perdido hace mucho tiempo, pero que nosotros hemos redescubierto simplemente. Entonces, vemos que el objetivo central de Nikola Tesla, ¿cuál era? Era mucho más amplio que inventar simplemente aparatos eléctricos. Lo que él buscaba era dominar el flujo invisible de la energía del universo y ponerlo al servicio de toda la humanidad. Eso es algo grande. Por eso Tesla es grande. Eso fue algo muy importante. Él observó que la Tierra se comporta como un conductor gigantesco y la atmósfera como un dieléctrico. Su meta era construir un sistema de resonancia electromagnética planetaria, donde la energía pudiese viajar por el propio campo de la Tierra y ser captada en cualquier punto, mientras que los egipcios, por su parte, construyeron con materiales conductores y piezoeléctricos como el granito, cuarzo y oro. Ellos también buscaban aprovechar esos recursos. Por ejemplo, ubicaron templos y obeliscos en zonas geológicas activas y húmedas, conectadas al Nilo, que era los ríos son un proporcionador de energía impresionante si se sabe usar. Alinearon sus monumentos con el sol y las estrellas, lo que demuestra una idea de interconexión cósmica. Los egipcios aprendieron de sus señores una tecnología limpia y libre. Ellos comprendieron que el universo dona más energía de la que nosotros podamos imaginar. Allá afuera hay muchísimas fuentes de energía. Tesla decía, si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía. Energía, frecuencia y vibración. Él creía que la energía cósmica era abundante y libre, efectivamente lo es, y que la humanidad podría extraerla del medio ambiente de la misma forma en que los antiguos la invocaban, como los egipcios. En su visión, la Tierra era una gran bobina y la ionosfera su contraparte, es decir, un circuito resonante natural. Pero el egoísmo humano es más grande que su propia ambición. Digamos que Tesla tenía una gran ambición, pero su ambición no iba dirigida para su propio ego, iba dirigida para hacer algo grande por la humanidad. Ya sabemos qué sucedió. Desafortunadamente, cuando un individuo encuentra el modo de utilizar esas fuentes de energía inagotables, viene cancelado inmediatamente, porque tenemos todavía que depender de esos productos que nos venden los gobiernos miserablemente. Por ejemplo, como el petróleo, estamos en la edad de piedra gracias a ese egoísmo. Nosotros ya podríamos estar usando la energía del espacio o del mar, de los ríos, del sol. Pero desafortunadamente, el egoísmo siempre pensando en que unos pocos se deban enriquecer. Eso es lo que sucede, queridos amigos, desafortunadamente. Y miren, los egipcios estaban intentando hacer uso de esos conocimientos. Puede ser que les hayan dado algunas indicaciones y por eso vemos que en la antigüedad usaban la piedra, usaban los cristales, siguiendo un cierto protocolo, protocolos muy sencillos como cargarla con el agua o con la energía solar, en fin, hasta cierto punto puede lograrse algún efecto con una piedra o con un cierto tipo de cristal. Claro que sí, eso es algo que nos han regalado del diseño de nuestra naturaleza, de lo cual nosotros podríamos beneficiarnos solo conociéndolo. No se trata de magia, es simplemente tener los conocimientos de todos los elementos que nos rodean, cómo los podemos utilizar. Allá afuera hay una cantidad de fuentes que otras civilizaciones avanzadas lo saben utilizar porque ya están en un nivel tecnológico mucho más alto que el nuestro. Nosotros ni siquiera podemos salir de aquí. Entonces estamos todavía usando los recursos de nuestro planeta y los estamos
usando también mal, porque hasta nuestros ríos están totalmente sucios y contaminados. No somos capaces realmente de cuidar de este planeta. Bien, amigos, yo los dejo y nos vemos muy pronto en mi Story Channel con más información. Espero que les haya parecido interesante y les mando un gran abrazo. Hasta pronto y cuídense mucho.